Muy buenas tardes, siendo las 15 horas, vamos a empezar el webinar. Agradecemos a todos los que nos acompañan. Si quieren prender sus cámaras también para mirarnos y conectar un poco mejor. Gracias por el horario también, porque es un jueves en la tarde. Acá en Salta está ya un poco soleado, amanecimos con bajas temperaturas. Damos inicio entonces formalmente al tercer y último webinar del ciclo Familia Sé lo que eres, impulsado por el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de Ucasal. En este tercer encuentro, titulado Mujer, Familia e Iglesia, tenemos a quien nos acompaña, el presbítero doctor Horacio Dey, sacerdote de la Arquidiócesis de Mendoza, bachiller por la Universidad Católica Argentina, licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma. Actualmente él es vicario judicial adjunto del Tribunal Interdiocesano de Mendoza y párroco de San Vicente Ferrer. Le damos en primer lugar la palabra a la directora del Instituto de la Familia y la Vida, María Pía, para que nos dé una introducción y seguidamente se presenta a nuestro disertante. Muchas gracias, Betsabe. Muchas gracias a todos quienes están acompañando al Instituto La Familia y la Vida. El ciclo webinar Familia Sé lo que eres ya se ha convertido en un itinerario, en una actividad propia de, bueno, de nuestro instituto. Y particularmente hoy estamos en el último. Gracias, Padre Horacio, por acompañarnos. Y en el marco de este webinar, bueno, vamos a ver cuál es el rol, o el Padre Horacio nos iluminará para pensar mejor sobre la mujer, la familia y la iglesia. La mujer, la familia y la iglesia se encuentran intrínsecamente vinculadas y se complementan entre sí. La iglesia reconoce la importancia de la familia como base de la sociedad y tradicionalmente ha destacado el papel insustituible de la mujer en el desarrollo y armonía de un hogar. Asimismo, la iglesia enfatiza su valor como persona e incalculable dignidad e impulsa su participación en diferentes áreas sociales, entre ellas la propia iglesia, que también es madre y maestra de humanidad. La mujer, con su enorme capacidad de amar y entrega hacia los demás, es cuna de vida y esperanza de una iglesia doméstica que se reconoce parte de una iglesia universal. Padre Horacio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por cedernos este espacio y seguramente vos podrás iluminarnos mucho más en estos minutos. Bueno, muchas gracias a todos, realmente, María Pía, y a la Universidad Católica de Salta, muchas gracias por esta oportunidad. Lo que yo quisiera compartir con ustedes, primeramente, para que nos encuadremos bien, ¿no? Es el lugar y el rol de la mujer en la iglesia, no en la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Porque ahí, por supuesto que hay absoluta paridad con el varón, no hay ningún tipo de diferenciación por el sexo y demás, ¿no? Estamos hablando de la sociedad eclesial, de la iglesia, ¿no? Y también quisiera decir antes, como una introducción, que no vengo como a dar cátedra en el sentido de dar certezas, soluciones, ¿no? Son tal vez preguntas que me hago, que me animo a hacerme y a compartir con ustedes, tal vez para hacernos preguntas, ¿no? Hacernos más preguntas sobre el rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Creo que para poder compartir esto con ustedes, poder darme a entender, ¿no? Quisiera primero que compartir, decirles que creo que tenemos que descentrarnos un poco, ¿no? Creo que antes de meternos de lleno en la búsqueda del eventual lugar, rol de la mujer en la iglesia, tendríamos que tener en cuenta algunas premisas, si ustedes me permiten, ¿no? Yo les propongo simplemente así como 5 premisas, ¿no? Breves, ¿no? Una un poquito más larga va a ser, ¿no? La primera pregunta, la primera premisa que creo que hay que tomársela muy en serio, ¿no? Es el tema de la autoridad en la iglesia. Y si me permiten, quisiera compartir con ustedes
dos pasajes del Evangelio, pero que son pasajes del Evangelio que hay que tomárselos en serio, ¿no? Como toda la palabra de Dios, pero hay que tomárselos en serio, no simplemente un eslogan, ¿no? ¿Se acuerdan aquel pasaje de Marcos? Es el mismo pasaje tanto en los tres sinópticos, ¿no? Pero en Marcos dice, ¿no? Estaban hablando, ¿se acuerdan? Santiago y Juan, ¿no? Que querían un lugar, la madre de ellos, que quería el lugar para ellos, y dice, los otros 10 sabían que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y es interesante la versión de Lucas, ¿no? Lucas dice, y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo, dice Jesús, estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Mm? Esa es la primera premisa que les propongo. La segunda, entender, no nos dan los tiempos, ¿no? Es cruel el tiempo, pero entender que el lugar propio del laico es, o el rol, la misión propia del laico es la santificación del mundo desde adentro, ser la levadura en la masa que levanta. Es cierto que es de toda la iglesia, pero de una manera especial el laico, ¿no? Es ser ese fermento en la masa metido en el mundo. La tercera premisa, repito, no nos dan los tiempos para explayarnos, porque podríamos estar horas, ¿no? El tema de la constitución jerárquica de la iglesia. La iglesia, por disposición divina, es dirigida por sus pastores, ¿no? Los que han recibido el sacramento del orden. La cuarta premisa, una cuestión muy sencilla, por favor, porque creo que es muy importante para tenerlo en cuenta, es la diferencia entre lo eclesial y lo eclesiástico, ¿no? Parece mínima la diferencia, pero es muy importante, lo eclesial y lo eclesiástico, ¿no? Y la última premisa, la quinta, un poquito más larga, el Concilio Vaticano II tiene un documento en la columna central del concilio, por así decir, ¿no? La Constitución Lumen Gentium, donde habla, por ejemplo, de la constitución jerárquica de la Iglesia, ¿no? De los obispos y demás, o de los laicos, ¿no? Pero el número 11, cuando apenas empieza a hablar el capítulo segundo sobre el pueblo de Dios, dice en el número 11 esta frase que por favor les pido que se la graben, porque acá está el núcleo para mí del principio de solución a este problema, ¿no? Dice que del matrimonio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de iglesia doméstica, que es la familia, los padres deben ser para sus hijos los primeros educadores en la fe, mediante la palabra y el ejemplo. Y sigue, ¿no? Importantísimo, la familia que es iglesia doméstica. Y es una frase que el concilio rescata de San Juan Crisóstomo, ya de los padres de la iglesia. Hablaban de la familia como iglesia doméstica. Hay un gran teólogo, Castellucci se llama, que él sostiene y da un paso muy importante para nuestra comprensión de la problemática. Él dice que la iglesia se realiza en cuatro niveles, ¿no? El primero, que conocemos todos, la iglesia universal. El segundo, la iglesia particular o diócesis. El tercero, la iglesia local o parroquia. Y el cuarto, que acá es como su gran paso, que repito, tampoco es nuevo de él, pero lo rescata de los padres, es la iglesia, su cuarto lugar de concreción,
en la familia, la iglesia doméstica. Eh, Luego, los papas que siguieron al Concilio Vaticano II hablaron muchísimo del tema de la familia como iglesia doméstica. Yo simplemente rescato tres citas para no aburrirlos, ¿no? Por un lado, nuestro queridísimo Juan Pablo II, en ese documento fundamental para la familia, que es Familiaris Consortio, en el número 52, el Papa dice que la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Ya Pablo VI, que hoy celebramos, 29 de junio, 29 de mayo, es el día de San Pablo VI, ¿no? Pablo VI en Evangelii Nunciandi decía también que la familia tenía un rol protagónico en la evangelización. El mismo Papa Juan Pablo II, entonces, luego de Familiares Consortio, en otro documento que todos recordarán, se llamaba Christi Fidelis Laicis, él decía en el número 62 que la familia, en cuanto a iglesia doméstica, en esta, la familia, en cuanto a iglesia doméstica, los hijos son formados en el sensum ecclesiae, que esa frase es importantísima, ¿no? Sensum ecclesiae, en el sentido de la iglesia, en el sentir de la iglesia toda, en la familia, los hijos son formados, ¿no? Y lo último, el Papa Francisco, en su exhortación sobre la familia, Amoris Leticia, él decía en el número 67, la familia en cuanto a iglesia doméstica, y acá está para mí una frase fundamental, manifiesta, la familia en cuanto a iglesia doméstica, manifiesta de modo genuino el misterio de la iglesia. Todo el misterio de la iglesia se manifiesta en la familia, que es iglesia doméstica, ¿no? La cuarta concreción de la iglesia. Luego les propongo un rapidísimo repaso, ¿no? Para no aburrirlos, como les he dicho, sobre un repaso del tema de la familia como iglesia doméstica por la doctrina canónica. La doctrina canónica son los canonistas, los autores canonistas que escriben, ¿no? Uno de los grandes canonistas del siglo pasado, un italiano, Coreco, famosísimo, ¿no? Él dice que la familia pertenece a la constitución de la iglesia como elemento esencial. Es una frase fuerte, ¿no? Cuando un canonista lee eso, ¿no? Que ha acostumbrado a ver en la Iglesia Universal, la Curia Romana, las diócesis, la Conferencia Episcopal, no sé cuánto, y ver que la familia está dentro de la constitución de la Iglesia, wow, es una frase que llama la atención, ¿no? Otro gran canonista, un jesuita de la Gregoriana, Beyer, famoso, él dice que como la Iglesia de Cristo vive y crece en las iglesias particulares y la Iglesia universal en aquella local y la Iglesia particular en las iglesias parroquiales y en las comunidades menores, rectamente la familia puede ser llamada iglesia en un sentido particular pero verdadero. La denominación como iglesia doméstica expresa una realidad eclesial que no es nueva, pero que debe renovarse, dice Beyer, y no puede ser ignorada, sino que debe ser más claramente comprendida para llegar a ser fuente de más viva vida cristiana y eclesial. Miguel Ángel Ortiz, profesor actual de Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad de la Santa Croce, él fue mi director de tesis, él remarca el lugar eclesiológico de la familia y su papel en la misión de la iglesia. Sostiene que la familia se convierte en una estructura eclesiológica porque ella edifica la iglesia en cuanto fundada en una realidad sacramental, el matrimonio, ¿no? Y con respecto al papel de la familia en la misión de la iglesia, Ortiz afirma que la familia se encuentra tan íntimamente unida a la misión de la iglesia, y hace una cita espectacular, ¿no? Que Juan Pablo II ha llamado a los esposos cuasi sacerdotes. La dimensión eclesiológica de la familia permitirá recuperar el dinamismo de la primera comunidad eclesial, que era una comunidad de esposos, padres, hijos y hermanos. Me quedan los últimos tres canonistas y no los aburro más, ¿no? Pero dice Vitali, otro gran canonista italiano, que la familia, en cuanto a iglesia doméstica, es una de aquellas estructuras organizadas que tienen la tarea de establecer el cauce dentro del cual corre la vida social del pueblo de Dios, ¿no? Una de esas estructuras, repito, como la Iglesia Universal, la curia, las diócesis, ¿no? Y se pregunta también si la familia, en su estructura, sea compatible con el principio por el cual son órganos constitucionales solo aquellos compuestos por los que han recibido determinados grados del sacramento del orden, ¿no? Que es el principio jerárquico. Y termina diciendo Vitali, que es buenísimo, ¿no?
que en la familia encontramos actividades que solo pueden ser cumplidas por personas que no han recibido el sacramento del orden. Y si la familia está dotada de una ministerialidad que la hace iglesia doméstica, entonces se puede reconocer su rol como estructura idónea para organizar al pueblo de Dios de manera socialmente unitaria. Me quedan las últimas dos, que son dos mujeres actuales, contemporáneas, dos grandes canonistas, una italiana y la otra española. Suanasi, italiana, dice que en la familia vive y crece una porción del pueblo de Dios. Acuérdense de esa frase, porción del pueblo de Dios. Y la responsabilidad de quien se prodiga por cuidar del bienestar físico y espiritual de los componentes del núcleo familiar es equiparada a las funciones de quien es puesto al frente de una comunidad de fieles. Es importantísimo lo que acaba de decir Suanasi, porque ella se refiere a la familia como el lugar donde crece una portio populi Dei, una porción del pueblo de Dios, que los que alguna vez habrán leído o estudiado derecho canónico, así se define, por ejemplo, una diócesis, ¿no? Portio populi Dei. Y termina diciendo, Suanasi, que es buenísimo, ¿no? Que con respecto a quien está al frente de la familia, el padre y la madre, les es reconocido a ellos un ministerio eclesial similar a aquel de los obispos. ¿Sí? Padre y madre, un ministerio similar al de los obispos. Y no es una frase de ella, no es una locura de esta mujer, sino que es una frase de San Agustín. San Agustín hablaba que en la familia, en la iglesia doméstica, los padres tienen una función, un ministerio similar al de los obispos. Y el último, Llorens, Inés, ella también fue profesora mía en la facultad, estuvo también en el tribunal ante el cual rendí la tesis doctoral. Ella dice que después de haber visto, ¿no?, que en la familia, en cuanto a iglesia doméstica, están presentes dos principios fundamentales de la constitución jerárquica de la iglesia, que son el principio de igualdad y el de funcionalidad, ella sostiene que se puede llamar iglesia doméstica en sentido propio a la familia, porque en ella están presentes ya sea la índole sacra de la iglesia como la estructura orgánica de la comunidad sacerdotal del pueblo de Dios. Em, bueno, perdón si fue un poquito largo, pero me parecía importantísimo poder entender, poder tener estas premisas y esta última más larga, de poder ver cómo la familia es realmente una iglesia doméstica y cómo tanto el magisterio de la iglesia como la doctrina canónica reciente han descubierto esta realidad del principio, ¿no? Casi citándolo a Jesús, ¿no?, en el Evangelio, ¿no? Esta realidad del principio de la familia como iglesia doméstica y como concreción también de la iglesia, ¿no? Dicho eso, estas premisas, ¿no? El Papa Francisco, ¿se acuerdan de aquel documento tan lindo, Evangelii Gaudium, ¿no?, con el cual el Papa comenzaba su pontificado, ¿no? Él decía que todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en los lugares donde se toman decisiones importantes. Creo que habiendo hecho esta como introducción, ya estamos en condiciones de poder hacer como una propuesta, repito, para ampliar un poco la perspectiva, ¿no? No da tantas certezas, como les decía al principio, pero sí algunas pistas, ¿no? Primero, sí, hay que seguir creciendo en buscar dentro de la iglesia lugares donde los laicos, también la mujer, claramente, puedan tener un lugar más incisivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los consejos diocesanos de asuntos económicos, o en los consejos pastorales, consejo pastoral parroquial o de asuntos económicos parroquial, y poder escuchar, ¿no? Por ejemplo, pienso también en los tribunales, el Tribunal Interdiocesano de Mendoza, del cual soy vicario judicial adjunto. eh, Hay dos mujeres juezas en nuestro tribunal, eh, que las nombramos ahora cuando yo llegué, porque yo de eso estoy convencido. Yo creo que la mujer tiene que estar mucho más presente en la vida de la iglesia, entonces me preocupé porque hubiesen dos mujeres juezas y una mujer defensora del vínculo en el Tribunal de Mendoza. Eso hay que seguir buscando lugares, y acá está lo que yo les quisiera proponer. No nos olvidemos de la familia, no nos olvidemos de la familia que es iglesia, ¿no? Un canonista italiano, Scanziani,
se pregunta, y me lo pregunto a mí, se los pregunto a ustedes, ¿no? Definir la familia como iglesia doméstica, todo lo que hemos dicho, ¿es solo una imagen sugestiva, algo de moda que queda bien por la galería, podríamos decir? ¿O revela una pregunta que toca la identidad misma de la familia y de la iglesia? O si no, esta canonista italiana Hilaria suena así. Definir la familia como iglesia doméstica es solo un vacus flatus vocis, o sea, una voz vacía, o tiene consecuencias concretas. Juan Pablo II, el gran papa de la familia, hablaba, como lo definió, ¿se acuerdan Francisco cuando lo canonizó, el papa de la familia? Hablaba del genio femenino, hablaba del carácter propio y específico propio de la mujer. Y hablaba en ese documento tan lindo que fue Mulieris Dignitatem del lugar insustituible de la mujer en la familia. Es cierto que en la familia el esposo y la esposa tienen un rol equiparado, ya lo dice el canon 1153, ¿no? Que tienen igualdad de derechos. Eh, pero el rol de la mujer es insustituible y se los puede decir, discúlpenme que hable un poco del corazón, pero se los puede decir a alguien que se educó en un hogar buenísimo. Mi papá es un santo realmente, pero mi mamá murió cuando éramos todos muy chiquitos. Yo sé lo que es una casa, un hogar donde no hay una presencia femenina, ¿no es cierto? Ya el Papa Pío XI, perdón, en el 1931, con su encíclica sobre el matrimonio castico nubi, hablaba de la mujer como cor familie, la mujer como el corazón de la familia. Es insustituible el lugar de la mujer, ¿no? Porque ella tiene una habilidad especial y les pido que se animen a pensar en sus propias experiencias, ¿no? La mujer tiene una habilidad especial para crear un ambiente familiar, un clima de servicio, de donación a los demás, empezando por los más cercanos. Tomémonos en serio lo que decía Jesús en el Evangelio, el tema de la autoridad como servicio. ¿Es en serio eso? ¿Creemos en serio en eso? ¿O es simplemente una frase, ¿no? Evangélica linda que repetimos? ¿O es en serio como iglesia? ¿Nos vamos a hacer cargo de esa frase de Jesús, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan esta gran santa, Edith Stein, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Ella decía que la madre no se limita solo a los propios hijos, sino a todos los que entran en contacto con ella y con la familia. Y pienso en dos o tres mujeres que fueron para mí como madres, porque eran las madres de mis mejores amigos, que yo cuando iba a las casas de ellos me hacían sentir, me hacían ver este clima de hogar, de servicio, de entrega, que bueno, por distintas circunstancias no lo veía yo en mi casa, ¿no? Y cuando leía a esta gran santa, esta frase, es cierto lo que dice. La mujer en su familia no es que se encierra solamente para lo suyo, sino que empieza un efecto multiplicador impresionante, ¿no? Y la última cita, una monja italiana, la hermana Emanuele, dice que la verdadera maternidad es aquella que sabe hacer nacer al otro, a la vida y a la vocación que tiene en la historia. Termino para no aburrirlos. El problema de la presencia de la mujer en la iglesia no se puede, por favor, reducir a una redistribución de roles, sino que debe extenderse a una diligente comprensión de cómo hacer espacio a la originalidad femenina para poder enriquecer la iglesia de manera más significativa y decisiva. Más que hablar de cargos, ministerios o diaconado femenino, deberíamos hablar y profundizar sobre la diaconía de la feminidad y de la maternidad. La diaconía, el servicio, ¿no? Como Jesús, acuérdense lo que decía Jesús de servicio y autoridad. Volviendo a nuestro discurso y a la luz de todo lo que hemos dicho, una vez más afirmamos que es en el ejercicio de la maternidad dentro de la iglesia doméstica, que es la familia, donde la mujer ejerce en plenitud su rol principal en la toma de decisiones y puesto de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Horacio. Gracias por hablarnos no solo desde tu sapiencia, sino desde tu propia experiencia personal.
y de compartirla bueno, con todos los que estamos hoy conectados. Realmente muy revelador, no sé, muy emocionante lo que nos acabas de contar. En particular me quedo con el efecto multiplicador que tiene la mujer en el marco de la familia, también en la iglesia, y la familia como el misterio que revela también el misterio de la propia iglesia. Abrimos algunas preguntas, no sé si alguien quiere consultarle algo al padre Horacio. Se pueden animar y activar los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Hola, Eh, padre Marcelo. Tardes. Bueno, muchas gracias, Padre Horacio, por tu exposición. Yo diría muy valiente, porque son temas que siempre sabemos suscitan, por un lado, hoy polémicas o ir a afirmaciones que sean políticamente correctas, y vos tuviste la valentía de expresarnos no solamente una reflexión bien argumentada desde la doctrina, sino también tu propio aporte en este sentido, inclusive tu testimonio personal que valoramos mucho en el marco de toda tu reflexión. Me hiciste pensar en varios temas. Me gustó mucho el inicio con eh, eh, con esa ilustración de la autoridad y el servicio, que me parece que sí, que es fundamental para esta reflexión. Justo creo que ayer escuchaba una estadística que en Argentina creo que el 47% de los hogares ya no tienen ni niños ni adolescentes. Esto coincide con la baja de las tasas abruptas de natalidad en nuestro país. Entonces pensaba en todo lo que nos presentaba sobre la sublimidad de la iglesia doméstica y la importancia de la familia, y por otra parte el contraste con lo que nos pasa a nosotros, que pasa en muchos otros países, sobre todo, digamos, nos vamos enfilando a países más bien europeos en este aspecto de las caídas tan estrepitosas de las tasas de natalidad. Entonces, un poco mi comentario, mi resonancia es preguntarme por los desafíos que esto va a originar y que ya está originando, tal vez en tu respuesta o en la reflexión que pueda suscitar este comentario, se puede mencionar algo de lo que ya pasa en Europa con la familia, pero eh, ¿cómo queda este tema de la familia frente a esta nueva realidad que se va imponiendo? No solo las bajas de tasa de familia, sino todos los cambios que hay en torno a la familia. Gracias. Gracias, Marcelo. Eh, sí, la familia, bueno, aparece como el lugar, no solo como un lugar jurídico, canónico, ni como un lugar teológico, ¿no? Como un locus theologicus, sino que incluso la familia, pienso, estoy convencido, aparece como un locus salvificus, o sea, salvificus, ¿no? Un lugar de salvación. Una familia fue la que salvó el mundo, ¿no? La Sagrada Familia. Y va a ser siempre la familia la que salve todo desastre eh, que suceda en la humanidad. Ahora esto, ¿no? Y la familia a la cual la iglesia, por eso la iglesia también dice todo el magisterio, ¿no? La iglesia protege con tanto ahínco la familia y el matrimonio, como es desde el principio, entre varón y mujer para toda la vida, lo protege la iglesia porque es el núcleo de donde va a venir también la salvación futura frente, repito, a estos desastres o confusiones, digámosle confusiones, es en una familia y la iglesia tiene que seguir protegiendo. Termino con la última parte del número 48 de Gaudium et Spes, donde dice que la familia acompañada y cuidada por un sacerdote, por los sacerdotes, va a ser una familia fantástica, ¿no? Una familia hermosa. Bueno, por eso yo también quise, cuando leía el concilio, me acuerdo, tomé esta posta y dije, yo quiero esto. Yo quiero, con mis pobrezas también, pero quiero ponerme al servicio de la familia, que es lo más lindo que hay, porque la salvación viene y va a venir siempre de la familia, ¿no? Muchas gracias, padre Horacio. Creo entonces que para darle fin a este webinar podemos finalizar como iniciamos, diciendo nuevamente que la mujer, la familia y la iglesia se encuentran intrínsecamente vinculadas y se complementan entre sí.
Un fuerte abrazo, padre. Gracias a todos por Muchas gracias. acompañarnos. Muchas, Y bueno, ya Dios dirá los próximos espacios de encuentro que podamos tener desde el Instituto La Familia y la Vida. Muchas siempre, gracias. siempre, siempre disponible. Un abrazo grande y gracias por todo. Gracias, Adiós. padre. Gracias. Gracias, muchas gracias a